12 de diciembre de 2022, buen inicio de semana, qué gusto que nos acompañen, bienvenidos todos a Contacto Directo. Nuestros invitados de hoy son Johanna Moreira, asambleísta de la Izquierda Democrática, vocal del CAL e integrante de la Comisión de Justicia. Cuando los interpelantes de Pachacutic, el mismo presidente del Legislativo, habían aceptado ya la decisión judicial de restitución de los vocales del Consejo de Participación, el viernes el Partido Social Cristiano pidió el cambio del orden del día y 89 legisladores votaron rechazando lo que llaman intromisión de la justicia en el poder legislativo. Y hoy hay un caos, lo vamos a revisar. También estará María Belén Arroyo, periodista, editora política de la revista Vistazo y cofundadora del portal Código Vidrio. En medio del Mundial y de la Navidad, la justicia pretende meter goles de media cancha y que la ciudadanía, anestesiada por las festividades, acepte libertades otorgadas de forma irregular. Aquí empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El Consejo de la Judicatura iniciaría un proceso disciplinario contra el juez Simón García tras su decisión de ordenar la libertad de Daniel Salcedo, quien tiene 3 sentencias a cuestas. Daniel Salcedo está libre. La resolución del juez Simón García de la Unidad Multicompetente de Paján en Manabí lo permitió. Y la Fiscalía asegura que ese fallo se traduce en una mala interpretación de la normativa legal vigente. Y aunque el Consejo de la Judicatura guardaba silencio, una fuente del organismo nos confirmó que esta misma semana iniciarán un proceso disciplinario contra el funcionario que podría terminar en una suspensión y posterior sanción administrativa. Simón García llegó a la función judicial en 2015, cuando Rafael Saltos era director provincial de la Judicatura en Manabí. Ahora es candidato a la alcaldía de Puerto Viejo por la Revolución Ciudadana. Y hace menos de un mes, este juez fue condecorado por el asambleísta manabita Joao Acuña, también afín a la Revolución Ciudadana. Salcedo estuvo detenido 2 años y medio tras un fallido intento por escapar a Perú en una avioneta. Está vinculado a una de las mayores tramas de corrupción por la compra de insumos médicos en hospitales públicos durante la pandemia. Sin embargo, hoy está libre. La crisis institucional que vive el Ecuador alcanza niveles dramáticos. Aristóteles, aquel viejo filósofo griego, calificó el drama en 2 géneros mayores, que son la tragedia y la comedia. Y entre esas 2 orillas, a bandazos, se mueven las instituciones del país, a ratos dando risa, a ratos dando pena. Hoy vamos a hablar sobre el conflicto abierto que sostienen la Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana. Los legisladores destituyeron a 4 consejeros. Ellos presentaron una acción de protección que les concedió medidas cautelares. Desde la Asamblea se dijo entonces que a ellos nadie les dice qué hacer. En audiencia se declaró nula la acción legislativa de la destitución y los asambleístas decidieron votar para ratificarse en la destitución. Y así estamos entrampados y sin visos de solución a este nuevo conflicto. Hoy nos acompaña Johanna Moreira, asambleísta de Izquierda Democrática, 4ª vocal del CAL. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin. Buenos días a todo el pueblo ecuatoriano que nos escucha en este momento. Es un placer poder estar y compartir con ustedes. Recordemos hasta el jueves cómo iba este conflicto. Izquierda Democrática emitió un comunicado en el que señaló que rechazaban los constantes esfuerzos por tomarse el Consejo de Participación Ciudadana a través de artimañas de la Asamblea Nacional. Se sabe también que existe un conflicto interno dentro de su partido y que no hay una actuación orgánica por parte de los legisladores. Entonces, usted, Johanna, ¿está de acuerdo con este señalamiento que hace Izquierda Democrática? Por supuesto, lo hicimos un previo consenso con todos los presidentes provinciales, representantes del exterior, todos quienes ostentan una autoridad en nuestro partido y por lo tanto se analizó que somos respetuosos de la Constitución, de la ley, sobre todo del ordenamiento jurídico que somos los asambleístas quienes lo creamos y por lo tanto deberíamos ser los primeros en respetarlo. Más allá de que no hicimos un análisis de fondo, porque en ese momento justamente había que
que hacer un análisis de la forma en cómo se había llevado este proceso desde la Comisión de Fiscalización al Pleno de la Asamblea Nacional. No se cumplió el debido proceso, no se respetó las garantías justamente de ambas partes y por lo tanto no podía pronunciarse el Pleno de la Asamblea Nacional una vez que precluyeron los plazos y no existía un informe ni que recomiende el juicio político, el archivo, ni siquiera un informe de posiciones. Por eso fuimos muy enfáticos y yo intervine en el Pleno de la Asamblea Nacional y dije lo que podía pasar, dije que se estaría vulnerando la seguridad jurídica porque no existía ese procedimiento, que se lo estaban inventando en ese momento esta mayoría actual y sobre todo también no se había entregado un informe y por lo tanto el Pleno no podía pronunciarse y que cabía tranquilamente una acción de protección y es lo que sucedió. Recordemos cuáles eran las posiciones políticas el día jueves en la Asamblea Nacional, posiciones que cambiaron unas pocas horas después. Veamos. La censura y destitución de los 4 consejeros de Participación Ciudadana y Control Social quedó sin efecto una vez que el juez de la Concordia, Ángel Lindao, aceptó la medida cautelar que los favorece. La resolución judicial molestó a los legisladores que impulsaron el juicio político, la coalición de mayoría correísta, social cristiana y disidentes de Pachacutic. Hay una sentencia, no podemos hacer absolutamente nada, no podemos estar posesionando o principalizando a otros consejeros, están ellos ya ahorita nuevamente reintegrados en sus funciones. El juez dejó sin efecto el juicio político y ordenó al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, a pedir disculpas públicas y colocar una placa con la frase: ningún poder del Estado está por encima del control constitucional. Es obligación del presidente de esta Asamblea cumplir con esa resolución constitucional y tendrá que poner, lamentablemente para él, una placa aquí pidiéndole disculpas a los 4 consejeros que equivocadamente destituyeron. Tras la decisión judicial, el presidente de la Asamblea suspendió sus constantes intentos de posesionar a los consejeros suplentes. Eso hasta el jueves. El viernes, sin embargo, hubo una nueva votación y vía resolución se ratificó la destitución de los 4 consejeros. ¿Cómo es esto, Johanna, de que una asamblea un día dicen una cosa y al día siguiente hacen otra? Bueno, lamentablemente hay muchos quienes se prestan para que les den ¿Quiénes? Las resoluciones hechas. Pues lamentablemente quienes presentan las mociones no se dan cuenta de lo que están presentando y no se dan cuenta también el grado de excepción que tiene el país y por lo tanto siguen en esos juegos en el cual la Asamblea Nacional sigue teniendo esta quizás, no sé, mala reputación por parte del pueblo ecuatoriano y por lo tanto hay que respetar las sentencias, nos guste o no nos guste, tenemos que respetarlas, somos también ciudadanos y por más que somos el primer poder del Estado, los votos o esa patente de corso que tienen, que con los votos pueden hacer lo que quieran, no vale. El día de mañana se inventan un procedimiento, tienen 70 votos, destituyen a un presidente y quizás lo ponen a usted como presidente de la República. No, a mí no me interesa, gracias. Y según ellos está bien y es correcto. Entonces, esas circunstancias son las que no se tienen que permitir en la Asamblea. Pero hay algo que no se entiende, Johanna. ¿Cómo es que teniendo los votos para la destitución no hicieron las cosas como manda la norma? ¿Qué fue lo que los asustó y los llevó a desarrollar ese juicio político de forma atropellada? Bueno, empieza justamente cuando se unifican los 2 juicios políticos y se decide en la comisión que debe llevarse a juicio político a los 7 consejeros. En ese momento no le parece a la mayoría, pues ellos tenían el interés solamente de destituir a 4 de los consejeros. Por lo tanto, si querían hacer una moción, si querían inventarse un procedimiento, por lo menos lo correcto era que llamen a juicio político a los 7 consejeros cuando eso se había resuelto ya en la comisión. Y en el momento de la votación, pues a fuerza de votos, imponían su criterio y solamente destituían a 4. Por eso es que no se entiende por qué lo hicieron de esta manera. ¿Qué pasó? Ellos tienen el interés clarísimo y sobre todo cuando en la comisión ni siquiera ponen los votos para poder aprobar un informe que recomienda la destitución o que recomienda justamente llamar a juicio político. No lo hacen y claro, obviamente estaban esperando que se presente un informe de posiciones para en el Pleno de la Asamblea Nacional no dar los votos para los 7, dar los votos para los 4, pero no les salió el juego como ellos pretendían y por lo tanto en ese momento se inventan un procedimiento interpretando de forma errónea un artículo 142 que era para procesos de fiscalización y no para juicios políticos. Johanna, usted es abogada. ¿Qué entiende cuando el presidente del Legislativo señala que el pronunciamiento del juez Lindao es inaplicable, la sentencia del juez de la Concordia es inaplicable porque se trata de una interferencia en las facultades del Legislativo?
legislativa. Bueno, lo que hace el Pleno de la Asamblea Nacional al aprobar un cambio del orden del día y un proyecto de resolución que sí interfiere en otra función del Estado, porque están diciéndole a un juez lo que tiene que hacer o diciéndole a los jueces que no deberían justamente emitir sentencias cuando sean temas de la Asamblea Nacional. Entonces, estamos justamente siendo incoherentes cuando presentan esos proyectos de resolución y cuando no se quiere acatar una sentencia. Le guste o no le guste, el presidente o a cualquier asambleísta tiene que acatarse. Las demás instituciones lo van a hacer y ya no es la primera vez que pasa esto. Sucedió con el superintendente de bancos. Ya a la Asamblea Nacional le llamaron la atención por pasarse por encima de la ley. Nuevamente sucede un caso similar y bueno, estos intereses y sobre todo el apuro que tienen por la destitución de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana los hacen cometer estos actos. ¿Hay manera de retomar y de corregir lo mal hecho en ese juicio político o deben volver a foja cero si quieren insistir en la destitución de los 4 consejeros de Participación Ciudadana? Bueno, lo correcto sería que se presente otro juicio político y que se siga justamente los procedimientos adecuados y bueno, la mayoría ya se pronunció y por lo tanto no creo que si se presenta un juicio político contra los 7 tengan los votos, van a tratar de hacer nuevamente el procedimiento como ellos crean conveniente. Pero para otro juicio político quedar con otras causales, porque no los pueden fiscalizar por lo mismo que ellos lo fiscalizaron antes. Claro, debería ser por otras causales, debería sustentarse de forma correcta, ya que este juicio político sí fue desarrollado, sí llevó justamente a la instancia final. Hay que esperar, para mí, justamente cómo se pronuncia el juez de segunda instancia en este momento, la sala en segunda instancia, y saber sobre qué versa esa sentencia o cómo resuelve esa sentencia. Si declara nulidad desde que se violentó el debido proceso y por lo tanto se debería presentar o tratar de aprobar ese informe o enviar un informe de posiciones, o si se resuelve el juez de que justamente queda nulo todo el proceso y por lo tanto debería presentarse otro. Pero independientemente de ese fallo de segunda instancia, los consejeros al día de hoy están en funciones amparados en la medida cautelar que se les concedió. Ellos han designado al nuevo superintendente de bancos, sin embargo en la asamblea no se lo ha posesionado todavía. Eso es irregular, deben posesionarlo. Claro, hay que mencionar también que esta apelación no tiene efectos suspensivos y por lo tanto tiene que cumplirse lo que estableció el juez de primera instancia. Y claro, la Asamblea Nacional debe reconocer, las demás instituciones lo van a hacer. Van a seguir reconociendo a estos 4 consejeros como miembros actuales y por lo tanto la Asamblea Nacional debe justamente seguir con el procedimiento y debe realizar la posesión que corresponde. Claro que el Consejo de la Participación tampoco puede posesionar, entonces estamos cayendo en el que si la Asamblea Nacional no hace algo, yo también incumplo. Y creo que no son las formas correctas en que las instituciones deben actuar. La Asamblea debe cumplir. Lamentablemente, en muchos de los casos no ponen plazos para poder posesionar autoridades y yo creo que eso también es algo que hay que regular. En otro tema, asambleísta, Izquierda Democrática ya adoptó una postura con relación a las 8 preguntas de la consulta popular, ¿o todavía eso se lo está analizando? No, todavía estamos analizando cada una de las preguntas y esa decisión se va a tomar justamente como lo hemos hecho en las últimas ocasiones, de forma democrática, a la interna de nuestra organización política. Y de igual manera sobre la enmienda que remitió el presidente sobre el apoyo complementario de Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, ¿también está en análisis? Por supuesto, también está en análisis. Nosotros confiamos y apoyamos toda iniciativa que pueda respaldar la seguridad de los ciudadanos, pero también exigimos al gobierno ese apoyo integral y que pueda ver a la inseguridad como un problema estructural, que podamos ver desde todos los frentes, desde el tema de salud, de educación, para poder combatir de una forma eficaz la inseguridad que está viviendo nuestro país. No solamente se trata de acciones que puedan estar sueltas, sino de tener un verdadero plan de política criminal preventiva del delito, poder prevenir la comisión del delito y no solamente tratar de sancionarlo como actualmente está rigiendo nuestro país. ¿Con qué criterio va a ir Johanna Moreira a esa reunión donde se determine la posición de Izquierda Democrática? ¿Cree usted que hay en esa consulta popular herramientas para darle seguridad a la ciudadanía? Bueno, a pesar de que creo que la consulta popular no soluciona los problemas de inseguridad de forma rápida, o por lo menos son esas respuestas inmediatas, creo que si ya es una decisión del presidente Guillermo Lasso de realizar esa consulta, creo que debemos aprovechar aquellas preguntas que pueden ser beneficiosas para el país. Ya está en este escenario, nosotros hemos dicho que cosas más urgentes como esos recursos que puedan ser invertidos directamente en poder solucionar los problemas de la ciudadanía, poder inyectar ese recurso, si ya es una decisión, si ya está en firme y ya se va a realizar, hay que aprovechar
aprovechar, hay que leer con mucho cuidado, sobre todo los anexos de cada una de las preguntas y tomar las decisiones correctas. Johanna Moreira, asambleísta de Izquierda Democrática, vocal del CAL. Gracias, asambleísta, por acompañarnos. Gracias, José Lenin, siempre es un placer. Contacto directo. Y luego de la pausa volvemos con María Belén Arroyo, periodista de revista Vistazo, cofundadora del portal Código Vidrio. Daniel Salcedo, con 3 sentencias, fue liberado la semana pasada y hay reacciones. Vamos a revisar el caso. Ya volvemos. Por considerar que caducó la prisión preventiva de quien tiene 3 sentencias ejecutoriadas, no, 3 sentencias condenatorias, no están ejecutoriadas todavía, un juez ordenó la libertad de Daniel Salcedo. No es la primera vez que sus abogados solicitan que se aplique esa figura y siempre en apelación se han revertido esas decisiones. Si las cosas son tan claras, entonces, ¿por qué continúan sucediendo? Vamos a dialogar sobre estos fallos inexplicables que se dan en la función judicial con María Belén Arroyo, editora política de revista Vistazo, cofundadora del portal Código Vidrio. María Belén, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, a través tuyo a tu amplia audiencia. Que tengan buen día. María Belén, primero recordemos quién es Daniel Salcedo y por qué tiene 3 sentencias condenatorias. Vamos a retrotraernos en el tiempo y ubicarnos en los momentos más complicados de la pandemia, cuando Guayaquil vivía esta tragedia de pérdida de cadáveres, no asomaba, en un depósito se encontraban cuerpos, no olvidemos la tragedia de familias que tenían a un ser querido en la casa y no había quien lo recoja. Vivimos una tragedia de proporciones inenarrables y Guayaquil fue el epicentro de este problema. En medio de eso se conoció del caso en el cual unas fundas para cadáveres, justamente, vamos a decir, para disposición final de los cuerpos, habían sido vendidas de un hospital público a un valor que, si no recordamos mal, era como 10 veces más de lo que se conseguía en el mercado. Investigado el origen, cómo es que llega a tener tanto incremento el valor de este insumo tan importante para la disposición de los cadáveres en pleno pico de la pandemia, se encuentra esta estructura con características delictuales que en última instancia identifica a la figura de este señor Salcedo como una de las contrapartes a través de unas empresas que él tenía. Y efectivamente los indicios nos dicen que él es una de las cabezas y en el momento más complicado intenta huir a Perú y se cae una avioneta con el resultado de que él sale golpeado, pero en última instancia ileso. Nos ubicamos ya en el año 2022, han pasado 2 años y un poco más, casi 2 años y medio de este entramado y esta persona, Daniel Salcedo me refiero, efectivamente ha cumplido un tiempo en prisión. El que relate, el que narre es apenas uno de los casos, de ahí se puede hablar de otros. En algún momento se detectó que desde la cárcel enviaba TikToks, es decir, se considera un influencer, un TikToker. La pregunta del millón es, ¿qué hace alguien con un celular en la cárcel? Este fue motivo de otro proceso. Efectivamente, su defensa es bastante recursiva. Ha estado buscando todos los mecanismos y a abrir todos los engranajes para que recupere la libertad. Ya tuvo unos intentos previos de este año, efectivamente, y esta vez lo ha logrado por obra y gracia de un juez que hoy está asentado en Paján, provincia de Manabí, pero es un juez que de origen de Cotopaxi llegó a la justicia en el año 2015, se incorporó al Consejo de la Judicatura, le dio la bienvenida como uno de estos jueces y viene trabajando como un juez multicompetente no penal. Las 2 preguntas del millón es, ¿qué hacía este juez recibiendo este caso? Primero, ¿por qué vía llegó esta solicitud, este recurso? Es una gran pregunta que planteo aquí, Lenin, para la audiencia María tan Belén, amplia tuya. Sí, y ibas a tocar un segundo tema. ¿Cuál es el otro? Efectivamente, el Consejo de la Judicatura ha identificado que hay un mecanismo
por el cual ciertos procesos llegan a ciertos jueces bajo la aparente fachada de sorteos de procesos legales, pero no es así. Entonces, la gran pregunta, ¿por qué llegan los procesos claves a ciertos jueces claves? La pregunta para estos jueces, y no voy a personalizar, pero lo tengo que plantear en abstracto, ¿están cumpliendo consignas? ¿Están devolviendo favores? ¿O están haciendo méritos, Lenin? Pero son ciertos jueces específicos que reciben estos casos en específico y terminan congraciándose con personas que han sido señaladas por la justicia, efectivamente, por haber cumplido actos que riñen la legalidad y que rondan la delictualidad. La reacción de Fiscalía en el caso Salcedo, del que estamos hablando en concreto, es que efectivamente el juez malinterpretó y dijo no podía haber señalado que se extinguió la prisión preventiva porque hay varias sentencias en curso, hay varios procesos en curso, perdón, de los cuales ya ha habido sentencias y por tanto no se puede decir que esta persona está siendo víctima de que se ha abusado de la prisión preventiva. Ahora, María Belén, siendo el COIP tan claro, el 541 del Código Orgánico Integral Penal en su numeral 3 sobre la caducidad de la prisión preventiva dice: el plazo para que opere la caducidad se contará a partir de la fecha en que se hizo efectiva la orden de prisión preventiva. Dictada la sentencia, se interrumpirán estos plazos. Y el señor no tiene una, tiene 3 sentencias. Entonces, ¿cómo es posible que un juez no logre, o sea, se pueda perder cuando tiene una norma tan clara? ¿Hay una explicación lógica para esto? Efectivamente, las preguntas hay que plantearlas este momento y me parece tan oportuno que tú inicies esta conversación porque el país debe hablar ya. Efectivamente, estamos a 10 años de haber iniciado, 11 años de haber iniciado un proceso en que se politizó la justicia ecuatoriana, luego de una consulta que cambió la estructura del Consejo de la Judicatura. En su momento, un experto peruano llamado Luis Pázara, mencionó que este Consejo de Judicatura de Transición inició procesos contra las 3/4 partes de los jueces que operaban en 2013. ¿Cuál es el efecto perverso de eso? Llegar a tener jueces vasallos del poder político, jueces que agachaban la cabeza, que cumplían órdenes, que cumplían consignas, y la pregunta ahora es si 10 años más tarde ese chip sigue instalado en la función judicial. Este es el momento, Lenin, de plantearnos el debate, porque estamos frente a un incremento de la delincuencia, un incremento del crimen organizado, y estamos nombrando justo el jueves de la semana pasada un cuerpo élite de 14 jueces anticorrupción que están poniendo la cara y el pecho para juzgar delitos de, vamos a decir, de alta gama, de vinculación del crimen transnacional, del crimen organizado. Pero ¿qué va a pasar si un juez se juega la vida actuando con probidad y valentía, poniendo la cara para una sentencia, y después asoma uno de estos personajes que están actuando para interpretar la ley a su antojo? En el caso que estamos concretamente hablando de Daniel Salcedo, ya la Fiscalía dijo, el señor malinterpretó, no calificó si por buena, mala fe o por falta de conocimiento, para que sepamos, él está desde 2015 en la función judicial, es decir, no podemos decir que es una persona inexperta o que no conoce. Pero independientemente de esa buena o mala fe o de ese desconocimiento que puede tener este juez o cualquier otro juez, María Belén, se supone que hay un Consejo de la Judicatura que, aunque la tiene más complicada en estos tiempos, debería aplicar pues un control cuando se dan fallos de este tipo que no caben sino dentro de la figura de error inexcusable. Sin embargo, no lo hacen, y eso aparentemente se convierte en un aliciente para que muchos puedan actuar de buena o de mala fe o incurrir en errores por ignorancia sobre el contenido de la norma, tan clamorosos como el que ha ocurrido en esta ocasión. Lenin, es tan oportuno plantearlo así. Hace 10 años había un control absoluto sobre los jueces, que no se alinearan a una consigna política, y por eso te digo que efectivamente 3/4 partes de los jueces de 2013 fueron de alguna manera
disciplinados a la brava por ese Consejo de la Judicatura. Y hoy, 11 años más tarde, se ha virado la tortilla, se ha cambiado el escenario, de tal manera que el Consejo de la Judicatura no tiene la facultad para iniciar de oficio investigación sobre un caso tan concreto como este. Y lo ha dicho y lo dijo el jueves el presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo. Primero, necesitan una denuncia y segundo, necesitan una declaración jurisdiccional, es decir, que un cuerpo de 3 jueces con un rango superior al juez observado investigue la actuación y diga efectivamente cometió un error. Es decir, le han puesto 2 cortapisas al accionar del Consejo de la Judicatura para poder actuar frente a casos tan clamorosos como el que estamos analizando, de tal manera que en el juez, en el común de los jueces, está, vamos a decir, una sensación de impunidad. Actúa y vamos a ver qué pasa, porque por lo menos tengo unas cartas bajo la manga. Para conocimiento de tu audiencia, en el caso del juez que se acaba de pronunciar favoreciendo al señor Salcedo y el juez que en días pasados se pronunció para favorecer al señor Glass y una docena de personas sentenciadas por delitos tan complejos como narcotráfico, tienen procesos de estos que te decía, de investigación jurisdiccional para establecer cuál ha sido la naturaleza de sus conductas, cómo han actuado y en cierto momento se equivocaron o no, o fallaron para favorecer a una de las partes. ¿Y no avanzan esos procesos, María Belén? Son procesos que duran meses, yo les pude revisar ayer y para conocimiento, los jueces tienen derecho al buen nombre, pero ese derecho no está por encima del deber de los periodistas y de la ciudadanía y de la sociedad de escrutar sus acciones públicas. La consulta de causas en la función judicial es abierta. Exploremos qué causas tienen ambos jueces, donde encontramos desde alimentos hasta temas de falsificación de documentos. Y también hemos encontrado estos casos en los que están explorándose cómo fueron las conductas posiblemente antijurídicas en ambos casos. Ahora, María Belén, se supone que los actos ilegítimos que contrarían la ley o la Constitución no deben ser acatados por los funcionarios. Pero acá el SNAI diligentemente abrió las puertas y ofreció una apelación. ¿Cómo entiendes esta feria de libertades navideñas o mundialistas que se han dado en las últimas semanas? Tú empezabas esta entrevista diciendo hay jueces que se quieren congraciar, parecería congraciarse ¿con quién? Efectivamente, y vamos al fondo. Esto es un sistema y no estamos hablando ni satanizando personas, porque ese no es el objetivo. Identifiquemos cuáles son los resquicios del sistema que están siendo aprovechados por las personas que, a nombre de una base constitucional que habla de Estado de Derechos, quieren hacer prevalecer los derechos de personas sentenciadas. Cierto es que lo tienen, pero yo creo que es el momento que la Corte Constitucional haga una reflexión. Ellos usan estas palabras como modular derechos. El derecho de la persona detenida, sentenciada por delitos, a efectivamente gozar de un debido proceso, a saber que está siendo bien juzgada con la ley en la mano, pero el derecho de la sociedad a que los actos de corrupción, de delincuencia, de crimen, no queden en la impunidad. Y efectivamente eso es lo que está ocurriendo. No solo personalicemos en los jueces, hay un sistema que está fallando, María Belén, pero y que le está quedando en deuda al país. La Corte Constitucional ha dicho ya sobre este tema que todo está claro, que la norma y sus pronunciamientos han sido dados ya con anterioridad y que es asunto de los jueces el cumplirlas, el hacerlas respetar. Pero es una resolución de la Corte Constitucional la que justamente puso estas limitaciones al Consejo de la Judicatura para poder sancionar, cuando de hecho efectivamente se nota que hay algo. Nosotros que no somos abogados, Lenin, bueno, yo no soy abogada, pero he tratado de investigar la realidad a partir de las herramientas de análisis que tengo a la mano.
A nosotros nos llama la atención que una persona que está cumpliendo sentencias salga de esta manera, y sabemos que detrás de un juez hay un sistema que está avalando este engranaje, aceitando este engranaje para que efectivamente opere esta situación de libertad. Creo que es el momento de sentarnos, sociedad civil, academia, a poner en blanco y negro efectivamente qué pasó en estos 11 años de la metida de manos de la justicia, efectivamente cuántos jueces están operando ahora bajo consignas concretas de devolver favores o de, como repito, congraciarse con alguien, porque al final de cuentas lo que está pasando es que tienen la sensación de que nada va a pasar, de que otro escándalo va a tapar al de ellos y las cosas van a quedarse de esa manera y esto va a garantizar impunidad. Yo tampoco soy abogado, María Belén, solamente un ciudadano asqueado de tanta impunidad. María Belén Arroyo, editora política de Revista Vistazo y cofundadora del portal Código Vidrio, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Agradecida por la invitación, que tengan buenos días. Y aquí terminamos con este espacio de entrevistas. Las noticias continúan en Televistazo, en la comunidad. Un buen inicio de semana para todos.